Continuemos con el siguiente tema del curso: contracciones y puntos fijos. Una función de un espacio métrico en sí mismo se dice contracción si existe un alfa entre 0 y 1, tal que la distancia de las imágenes es menor o igual que alfa veces la distancia de los puntos. Es decir, la aplicación de f a dos puntos distintos reduce la distancia entre ellos por un factor de alfa. Como tarea, demostrar que una contracción siempre es una función continua. Un punto fijo es un punto que al aplicarle la función no cambia. Teorema de Banach. Toda contracción de un espacio métrico en sí mismo sobre un espacio métrico completo tiene un punto fijo. Veamos la demostración. Sea x0 un punto del espacio que permanecerá fijo por el resto de la demostración. Definimos la siguiente sucesión. x1 es el punto que obtenemos al aplicar la función en f de x0. x2 es el punto que obtenemos de aplicar la función a x1, es decir, aplicar dos veces la función a x0. De forma sucesiva, xn es el punto que se obtiene al aplicar la función n veces al punto que permanecerá fijo a lo largo de la demostración. De esta forma obtenemos una sucesión en el espacio xd. Afirmamos que esta sucesión es una sucesión de Cauchy. Para ver esto, sea epsilon positivo y m y n dos números naturales. Uno de ellos tiene que ser mayor que el otro, entonces sin pérdida de generalidad supongamos que m es mayor que n. Queremos estimar la distancia entre n y m. Así que, por definición, cada uno de estos dos puntos resulta de la aplicación n veces y m veces respectivamente de la función al punto x0. Como f es una contracción, esta distancia es menor o igual que alfa veces la distancia de f a la n-1 de x0 y f a la m-1 de x0. Así que podemos bajarle el grado al exponente de estas funciones. La idea es utilizar esta propiedad de contracción todo lo que podamos. Esto es, lo puedo usar hasta n veces, dado que n es el entero menor. Y me quedo con x0 y f a la m menos n en x0. Por claridad de la siguiente parte, a la aplicación sucesiva de la función m-n veces le llamaré xm-n, de acuerdo a la sucesión del lado izquierdo. Vamos a utilizar ahora la desigualdad del triángulo de forma sucesiva. Primero utilizando al punto x1 como punto intermedio, obteniendo estos otros dos términos. De forma similar, ahora para el segundo término, vamos a utilizar como punto intermedio al punto x2, obteniendo esta distancia más la distancia de x1 a x2 más la distancia de x2 a xm-n. Es decir, de aplicar la desigualdad del triángulo a este término salieron estos dos, de aplicar la desigualdad del triángulo a este término salieron los dos primeros. Repitiendo este proceso sucesivamente, obtenemos lo siguiente. Todo esto es menor o igual que alfa a la n por la suma de las distancias de x0 a x1, de x1 a x2, de x3 a x4 y así sucesivamente hasta los últimos puntos xm-n-1 y xm-n. Utilizando nuevamente la definición de estos puntos, podemos reescribir esta última línea como simplemente alfa a la n por la distancia del punto x0 y su imagen bajo f más la distancia de f de x0 a la imagen de este nuevo punto f de x0 bajo f, es decir, f al cuadrado x0, y así sucesivamente.
Ahora, notemos que en cada uno de estos términos, excepto en el primero, podemos utilizar la propiedad de contracción nuevamente, puesto que tenemos la distancia de f evaluada en algo y f evaluada en algo. Haciendo esto, obtenemos entonces que esto es menor o igual a alfa a la n por la distancia de este término no cambia, más, aplicando contracción una vez, para este término le bajamos, recuerden, el grado a los exponentes de la f, de las veces que estamos aplicando f, y podemos hacer esto cada vez más veces conforme avanzamos en los términos de la derecha. En el primero no lo podemos hacer, en el segundo lo podemos hacer una vez, en el tercero lo podemos hacer 2 veces, de donde sale este alfa cuadrada, y en el último lo podemos hacer m menos n menos 1 veces, quedando este término. Pero notemos que lo que queda, queda un factor común en cada uno de estos términos, y lo factorizamos. Es decir, esto es igual entonces a alfa a la n por 1 más alfa cuadrada más alfa al cubo, y así sucesivamente hasta alfa a la m menos n menos 1. Todo esto multiplicado por la distancia de x0 a f de x0. Esta es una suma parcial de una suma geométrica, así que podemos acotarla, estimarla por la derecha, agregando todos los términos de la suma infinita, obteniendo entonces que esto es menor o igual a alfa a la n por la distancia x0 a f de x0 por la suma completa desde j igual a 0 hasta j igual a infinito, la cual es una suma convergente, puesto que alfa es menor a 1 y mayor que 0. Aún más, conocemos el valor de esta suma infinita. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el término inicial es menor o igual a alfa a la n por 1 entre 1 menos alfa, que es el valor de la suma infinita, por la distancia de x0 a f de x0. Hemos encontrado una cota superior para la distancia de dos términos de la sucesión. Separando esto para mayor claridad, esta última cota nos permite concluir que la sucesión es de Cauchy, pues conforme n tiende a infinito, eso obliga a que el m, que es mayor que n, también tiende a infinito, y lo que notamos es que la cota, el lado derecho, tiende a 0, puesto que alfa a la n tiende a 0 al ser un número entre 0 y 1. Esto quiere decir que entre más grandes sean los índices, más pequeña es la distancia entre ellos. Efectivamente podemos hacer esto menor que cualquier epsilon para n y m suficientemente grandes, mostrando que esta es una sucesión de Cauchy. Luego, dado que el espacio métrico es completo, entonces esta sucesión de Cauchy tiene un límite, converge. Afirmamos que este límite es precisamente un punto fijo de la función f. Esto es consecuencia de lo siguiente. Como la función f es continua y la sucesión converge a x, entonces sabemos que la imagen de una sucesión converge a la imagen del límite. F de xn converge a f de x. Sin embargo, por construcción, f de xn es x a la n más 1. Es decir, la sucesión xn más 1 converge a f de x. Por lo tanto, la sucesión xn converge a x y xn converge a f de x también. Por unicidad de los límites, debemos de tener que f de x coincide con x. Con lo que hemos hecho, podemos demostrar incluso aún más. Podemos mostrar que este punto fijo tiene que ser único. Supongamos que y es otro punto fijo. Entonces, la distancia de x a y es igual a la distancia de f de x a f de y, porque son puntos fijos. Como el alfa de la contracción f es un número entre 0 y 1, 1 entre alfa es un número mayor que 1 estrictamente. Por lo tanto, al multiplicárselo a esta misma distancia, la podemos acotar por la derecha. Pero esto, con cuidado, esto es precisamente la definición de contracción. A partir de la definición de contracción, este término que está aquí, este último, lo podemos acotar por la derecha, es menor o igual que la distancia de x y de y. Hemos obtenido, pues, que la distancia de x a y es estrictamente menor que la distancia de x a y, lo cual es una contradicción.